Las últimas dos ocasiones que yo compartí, hablé acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Hablamos, por ejemplo, de Hechos 2, como después de que ascendió Jesús estuvieron 40 días orando en Jerusalén y cayeron lenguas repartidas como de fuego en el día de Pentecostés. Hablamos de Hechos 10, como en la casa de Cornelio recibieron por primera vez el Espíritu Santo cuando estaba predicando Pedro. Hablamos de Hechos 19, cuando dice que eh, Pablo predicando, creo que en la ciudad de Éfeso, dice que conoce a unos que habían sido bautizados en el nombre de Juan, en el bautismo de Juan, y les dice, les pregunta Juan, el apóstol Pablo, que se habían sido bautizados en el nombre de Jesús, y ellos contestan, no sabemos ni siquiera si habían sido recibido el Espíritu Santo, dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan y a partir de ahí los bautizan en el nombre de Jesús, les imponen las manos, reciben el Espíritu Santo. Hablamos también de la lucha continua que hay en nuestro interior entre una cosa cuando escuchamos la palabra de Dios y decimos, yo soy de ahí, pero a la hora que la tenemos que poner por obra, se desarrolla una lucha en nuestro interior. Y como el apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y como en el capítulo 10 de Romanos dice que ahora gracias al Espíritu Santo, porque haciendo morir lo carnal en nosotros y dejándonos guiar por el Espíritu Santo podemos hacer la voluntad de Dios. Y la intención o lo que quiero compartir el día de hoy, espero que no lo echemos en saco roto como parece que lo echamos lo anterior. No lo digo para regañarlos ni para recriminarlos, sino para que estemos atentos. Cuando el apóstol Pablo ora en la carta a los Efesios y también me parece que en Colosenses, el pasado viernes de reunión de oración, orábamos y decíamos que es importante las cosas por las que ora el apóstol Pablo. Él no oraba para que no lo persiguieran, para que no lo golpearan, sino al contrario, él oraba para que Dios abriera puertas para predicar el Evangelio. Ponía en la mañana el ejemplo de que los primeros cristianos cuando estaban en el circo romano no oraban para que se muriera Nerón ni los emperadores, ni para que les diera un ataque al corazón a los leones, ni para que no les doliera la mordida de los leones ni de los animales salvajes que estaban. Ellos oraban para aguantar el sufrimiento y tenían la esperanza de ver al Señor cuando murieran. Esas son las cosas que nosotros debemos aprender a orar. Y decía de lo que oraba el apóstol Pablo, él oraba y decía, te pido, Señor, que abras los ojos del entendimiento de todos los cristianos, para que podamos entender y comprender cuáles, fíjense las medidas que da. Dice el largo, el alto, lo profundo y lo ancho del amor de Dios. Él da 4 medidas, él entiende que son 4 las dimensiones, no solamente el largo, alto y ancho, sino largo, alto, ancho y profundo del amor de Dios. Y eso es lo que oramos, deberíamos de orar todos para que entendamos cada vez que alguien se levanta a predicar, no que sea yo, que sea cualquiera, que estés viendo una predicación en el canal 440, que estés oyendo una predicación en la 1440, que oigas que alguien te anima o te exhorte en el Señor, que el Señor pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender estas dimensiones tan profundas, tan grandes del amor de Dios para con nuestras vidas. Ese es el deseo, pues, y por eso es que quise predicar acerca de esto, porque después del Espíritu Santo que, o poniéndole en términos mundanos, como diría el joven Cristian Castro, diría, ¿y después de ti qué? ¿No? Después de ti no hay nada, dice el Cristian Castro, pero después del Espíritu Santo hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer después de haber recibido el Espíritu Santo son cosas que dependen de nuestra voluntad. No son cosas que nos tenemos que sentar a ver cuándo nos caen, sino que son cosas que nosotros debemos de buscar hacer. Quiero que abran por favor la Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. El que la encuentre primero,
ayuda a su compañero. Hermano Arturito, siéntate junto a tu sensei, por favor. Alternense, hermano, para que uno pueda leerla con el otro. ¿Ya la tienen? Primera de Pedro, capítulo 1. Perdón, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, perdón. ¿Ya? Vamos a leer del verso 3 en adelante. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuándo no caeremos? ¿Qué? También quiero decir que no es la primera vez que desde este púlpito y en esta iglesia se predica exactamente del mismo pasaje. Yo quiero animarlos, es el sentir que tengo de parte de Dios, animarlos. Cuando terminamos el primer culto, se me acerca una mujer y me dice: ay, hermano, es que son unas pedradas que mire cómo me tiene sangrando. Y yo le digo: mira, deberías de alegrarte de entender que estas cosas que tú llamas pedradas y que dices que te dejan sangrando, no son otra cosa más que la obra de Dios actuando en tu vida, mostrándote por la gracia de Dios lo que es la palabra en tu vida. Como si hay algo que te hace sangrar porque entiendes que no lo estás haciendo, es el mensaje de Dios para ti, para que dejes de estar pasiva y ahora pongas por obra las cosas que estás escuchando. Lejos de sentir un ataque, de sentir, la trae contra mí, es decir, Dios está hablando a mi vida y me está señalando las cosas en las cuales estoy fallando. Entonces empezamos la predicación y dice, no quiero meterme en los primeros versículos, sino quiero ir directamente a donde dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, en estas cosas que ya hemos aprendido, entendido sobre la salvación, añadid a vuestra fe virtud. Fíjate cómo dice: añadid o añade tú a tu fe virtud. El autor, el Espíritu Santo, está dando por entendido que todos tenemos fe. ¿Por qué dice que todos tenemos fe? Porque no veo aquí alguno, o no reconozco aquí alguno, que no haya sido bautizado. Y el que fue bautizado quiere decir que un día entendió que Jesús había muerto en su lugar para pagar por sus pecados. Entonces, si tú crees que Jesús murió en la cruz para pagar tus pecados y has sido bautizado delante de una gran multitud de gente, tú eres un hombre o una mujer que tiene fe. El siguiente paso, según el apóstol Pedro, ¿cuál es? Añadir a tu fe virtud. Y aquí viene la primera explicación. Antes de que yo me casara con mi esposa, con quien por cierto esta semana cumplimos 20 años de casados, decíamos mis cuates y yo, el Pepito y el Banano, ¿no? Decíamos: mujer virtuosa, ¿cuándo me hallarás? ¿No? Y bueno, ese versículo nosotros lo distorsionábamos, o ese pasaje nosotros lo distorsionábamos de Proverbios capítulo 31.
¿Qué es una virtud? ¿Qué es una virtud? Una virtud es la capacidad de aprender a hacer cosas. Entre más cosas aprendes a hacer, más virtuoso te vuelves. Por ejemplo, si tú eres como yo, un hombre que nació con 3 pies izquierdos y aprendes a bailar, estás aprendiendo una virtud, estás logrando dominar tu cuerpo para poder aprender a bailar. O poniéndolo otro ejemplo, si tú eres un hombre que no entiende nada de música, pero te pones a estudiar y aprendes a tocar guitarra o el bajo o lo que sea, de tal manera que un día puedes dirigir las alabanzas en una célula o en la congregación de los santos, estás aprendiendo una virtud. Mira lo que dice, hablando de una mujer virtuosa, y no quiero que digan, ya, no quiero que le den un codazo a su esposa, porque no se vale. Porque estas cosas están escritas en un sentido espiritual. Y si lo refiere a una mujer, en el sentido espiritual se refiere a la iglesia. Entonces tenemos que ver qué es lo que quiere decir esto para la iglesia. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres. Mira lo que dice. Dice, verso 10 del capítulo 31 de Proverbios, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. O sea, el corazón del Señor está confiado en una iglesia, ¿qué? En una iglesia virtuosa, en una iglesia que ha aprendido a hacer cosas. No nació sabiendo hacer cosas. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová es y será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Pregunto, ¿entienden lo que es una mujer virtuosa? O sea, esta mujer decide la compra de terrenos, le da de vestir a sus hijos para el verano, para el invierno. Dice, están vestidos de ropa doble. Esta mujer sabe guisar, sabe administrar, todo lo que ustedes quieran. Y la pregunta es, ¿y esta mujer nació sabiendo hacer todas las cosas? ¿No es algo que ya se trae en la sangre? Son cosas que esta mujer aprendió. Y aquí es en donde aplicamos lo que dice, tú añade a tu fe virtud. Añade a tu fe virtud. Aprende a hacer cosas para el Señor. Ve toda la lista de cosas que hace esta mujer. Aprendió incluso a dar al menesteroso. Dice que ella no come su pan de balde. Todos los días come una porción de pan y para la comida de ese pan tiene un objetivo. No comió solamente por comer, sino comió
con un objetivo, borda, hace la tela, forma el hilo, teje, siembra, decide qué comprar. Al marido lo alaban por la mujer que tiene. El marido, ¿sabes qué es? El marido es un anciano que se sienta a dar consejo. ¿Sabes por qué se sienta a dar consejo? Porque el corazón de él está confiado en ella. Es decir, él está dando consejo en la puerta de la ciudad porque sabe que su esposa, sabe que en su iglesia ha aprendido, añadió a su fe virtud para poder agradar a su Señor. Dice, ustedes pues añadan a su fe el hecho de aprender a hacer cosas. Aprender a hacer cosas. A veces sabemos hacer cosas, pero lo que no hay en nosotros es disposición para hacerlas. ¿Qué tipo de virtud podemos añadir? Bueno, hay infinidad, desde las prácticas y materiales hasta las espirituales. Pero ¿no te parecería que la puntualidad sería una virtud que tenemos que aprender? Por ejemplo, en Europa los trenes salen en horas que no son cerradas. Salen a las 7:57, salen a las 16:23, arriban a las 23:52. Y nada de que como madrecitas mexicanas, qué injusticia. Llegué un minuto tarde y me dejó. No se vale, profe, denos chance, mire. ¿Qué les cuento? Permítanos entrar. Nada, ahí no hay de eso. No será una virtud, pero nosotros nos ufanamos como mexicanos. Nosotros nos caracterizamos ¿por qué? Por llegar tarde. ¿Qué son 5 minutos? No, no te estés quejando. Dice, añadid a la fe el aprender a hacer las cosas. Decía, hay cosas que nosotros sabemos hacer, pero ¿cómo cuesta trabajo para la iglesia para que haya gente que se compromete a venir a hacer la limpieza? ¿Y qué crees? No, lo que cuesta trabajo no es que no venga, es que venga. Que venga. Añadir, ¿no será acaso una persona que aprende a ser virtuosa el hecho de que se anote y no falte? ¿De que se anote y no llegue tarde? ¿O de que no se anote si sabe que el culto empieza a las 12? Pero ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Como en la Iglesia Católica, si oyes la predicación, entonces, sí te vale, sí vale que hayas venido al culto. Si oyes la predicación, sí vale, si no, te tienes que quedar en la otra. Añadid, entonces es añadid a vuestra fe ¿qué? Y a la virtud, o ya terminaste. Y a la virtud, ¿qué tienes que agregar? Conocimiento. Mira, lo voy a decir de espaldas. Porque no crean que lo digo por alguien en especial. Lo digo por todos los que estamos en esa situación. ¿Qué tanto conocimiento quiere el Señor que nosotros tengamos? Mira, en el Antiguo Testamento lo que tipificaba la palabra de Dios, que es la fuente del conocimiento, lo que tipificaba la palabra de Dios era la fuente de bronce. Cualquier otro mueble del Antiguo Testamento, es decir, del tabernáculo, es decir, las columnas, las 4 columnas que estaban a la entrada, el altar del holocausto, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso y el arca del pacto, todas esas cosas tenían medidas y pesos. Sabían el largo, el alto, el ancho, la manera en la que se tenían que hacer. Por ejemplo, el candelabro se tenía que hacer con determinada cantidad de plata y toda labrada a martillo. Todo se tenía que haber hecho a martillo, a golpes, pues, para que entendamos. ¿Cuál era el único elemento que no tenía
la cantidad, ni la medida del diámetro, ni la cantidad de bronce que se iba a usar. Era la fuente de bronce. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede ser tan chica o tan grande como hambre tengas en cuanto a conocimiento de Dios. ¿Me doy a entender? Dice la Biblia, dice el pasaje que estamos leyendo en la carta de Pedro, dice, tú añade a tu fe, ¿qué? O sea, el hecho de aprender a hacer cosas, aprende a tocar la guitarra para el Señor, aprende a dirigir un culto, aprende a predicar, aprende a lavar platos, aprende a presidir una reunión de comida, aprende a presidir un culto, aprende, añade a tu fe el hecho de aprender a hacer cosas para el Señor. Y ya que hayas aprendido esas cosas o juntamente con esas cosas, añade a la virtud. ¿Qué tanto? ¿Qué tan grande crees que es la fuente de bronce para ti? ¿Qué tan grande crees que es esa fuente de bronce? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan grande es tu deseo de saber del Señor? ¿Qué tan grande es? Porque crees que los que predicamos la palabra o la gente que tiene la capacidad de explicarte estaba sentada así como tú y un día le cayó. Y ese día entendió todo. Y ese día tuvo la capacidad de explicar y de decir y de hacer, pero él ve las novelas tanto como tú, o ella ve las novelas tanto como tú. O ella anda, o él anda chateando y cotorreando con sus amigos tanto como tú. Como fue una gracia de Dios, estaba un día sentado y le cayó un rayo y desde ese día aprendió y entendió todo. Entonces tú pregúntale porque él y ella saben todo. Cuando dice, añade a tu fe virtud y a la virtud, ¿y cómo se adquiere el conocimiento? Tú pues entra entra a tu cuarto y cerrada la puerta, habla a tu Padre en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y Él os hará entender todas las cosas y les recordará todas las cosas. Pero sentados, no abran su Biblia, ¿para qué? No la abran. ¿De qué tamaño te imaginas que es la fuente de bronce para ti? Para ti. ¿Qué tanto tiempo estás dispuesto a meter? Y no solamente a meter para tener el conocimiento, sino el conocimiento para hacer. Esa es la cosa. Dice una parte de la Biblia, mi pueblo pereció. ¿Sabes por qué? Porque no venía a la iglesia, porque no oía predicaciones. Dice, porque le faltó conocimiento. Tú tienes que aprender a dar razón de tu fe. Si hiciéramos un examen, si tú mismo te presentaras un examen y dijeras, a ver, ¿por qué me bauticé? ¿Qué hice con el bautismo? ¿Qué representa? ¿Qué sucedió? ¿Qué beneficios tengo? ¿Serías capaz de contestarte? No quiero oír la respuesta. Quiero que si tú dices reprobaría, te pongas a estudiar en el Señor, no para presumir que sabes, sino para poner por obra lo que sabes. Dice, añade a tu fe la capacidad de hacer cosas. Y a la capacidad de hacer cosas, añade y al conocimiento, porque ya sabes que no debes de hacer esto, que no debes de mentir, que debes de saludar a todos, que debemos amarnos, pero no basta solamente el saber. Ahora tenemos que, ¿qué? Que tener dominio propio. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Qué es el dominio propio? Mira, hace una semana tuve que ir a ver a un médico gastroenterólogo. Y bueno, ya me consultó, le consulté, me recetó y le dije, oiga, a ver, hábleme de las cirugías gástricas para bajar de peso. Ya me dijo los tipos de cirugía, las consecuencias y todo. Y me dice, pero mire, ninguna de esas cirugías es al 100% infalible y no quiere decir que no va a tener consecuencias. Puede tener esto y me empezó a decir. Dice, pero hay algo que se llama dominio propio. Que eso le va a hacer bajar de peso
y no hay fallas. A ver, ¿cómo está? Se mire, es muy fácil. Usted coma exactamente lo mismo que usted come en cuanto a gustos. Que se le antojó un negrito Bimbo, écheselo. Que se le antojó un submarino de vainilla, écheselo. Lo que sea, unos mis chilaquilas, como diría el hermano Byron, usted al cuerpo lo que pida. ¿En dónde está el dominio propio? Dice, el dominio propio está en que coma la mitad de lo que le sirvan. Es decir, que vas a comprar, ¿cuánto cuesta un negrito Bimbo? Nadie sabe, nadie supo, nadie come negritos Bimbos aquí, 5 pesos. Es decir, que si te dan tu porción de negrito Bimbo, estés dispuesto a partirlo a la mitad, y no solamente a partirlo a la mitad, sino que estés dispuesto a tirarlo a la basura la mitad que no te vas a comer. Y si es una Big Mac, hermano, también. Pero no. ¿Cómo sabemos que no tenemos dominio propio? Desde que somos chiquitos. No me acuerdo de mi abuelita cuando me daba de comer, que era chiquito. Ándale, mijo, termínate la sopa. Esta cucharadita va por el niño Jesús. Esta cucharadita va por el burrito del niño Jesús. Porque, ¿cómo una madrecita mexicana va a tirar la comida? ¿Cómo, hermano, cómo voy a desperdiciar la comida? Tanto trabajo que cuesta. Yo no desperdicio, yo no tiro. Entonces encontraste un argumento para no tener que. ¿Te das cuenta? Y así sucede con el pecado. Ahora sí, voy a saludar al que más gordo me cae. Híjole, pero vino de azul el Arturo. No, mejor no. Mejor no. La próxima que venga de negro como yo, sí. Eso es no tener dominio propio. Y lo que dice el Señor es, tú añade a tu fe la capacidad de aprender a hacer cosas. Y a la capacidad de hacer cosas añade conocimiento. Y al conocimiento agrégale el dominio propio. Porque tú ya aprendiste, tú ya leíste en la Biblia que nos tenemos que amar los unos a los otros. Pero como Arturo vino de azul y no de negro, zafín zafado es. Hasta la próxima, Señor. Fue una señal tuya. Te vas sin saludar, te vas sin estar en paz con tu hermano, te vas sin haberlo amado, te vas sin que le debas nada a tu hermano ni que él te deba nada. Tenemos argumentos para tantas cosas. Es cuestión de decisión el hecho de agregar dominio propio a nuestras vidas. Es decisión solamente. ¿Qué más, hermano? Dice, y al dominio propio, ¿qué hay que agregarle, hermano? Paciencia. Mira, vamos a ver lo que dice el capítulo 1 de Santiago sobre la paciencia. Verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué tenemos que tener? Sumo gozo. ¿Qué quiere decir sumo gozo? Tradúzcalo al español moderno. Estén súper contentos cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué quiere decir perfectos? Que no tengan ni mancha ni arruga. Eso quiere decir perfecto. Un ejemplo. Tú te comprarías un traje de lino a los hombres y un vestido de lino
en un color claro, ¿te lo comprarías si estuviera perfectamente planchado, pero estuviera manchado? Entonces no es solamente que no esté arrugado, sino que esté sin arruga y sin... Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Estar sin arruga es venir todos los domingos. Es parte de estar sin arruga. Pero ¿será eso estar sin mancha? Estar sin mancha es que lo que oyes, lo que te toca, lo pones por obra. Dice, pero tenga la paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No habla de que no les falte dinero, de que no les falte trabajo, de que no les falten problemas, de que no les falte persecución, de que no le caigan mal a nadie. No, se refiere a cosas espirituales, se refiere a las cosas que Dios da, dice, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Te quiero poner lo siguiente. ¿Cómo crees que oraban los cristianos de los primeros 4 siglos, cuando había persecución en la iglesia? ¿Tú crees que estaban en el circo romano, a punto de caerles los leones encima, con los chitas, los rinocerontes, los búfalos? Estaban a punto de caerlos. ¿Y cuál crees que era su oración? Señor, que les dé un infarto a los leones. Señor, sácame de aquí, como al profeta Eliseo, que lo arrebataste. ¿Cuál crees que era la oración de esos hombres en ese momento? ¿Sabes cuál era la oración de esos hombres? Te la voy a referir con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando fue apedreado no recuerdo, en el área de Galacia, la primera ciudad a la que llegó, él ora, bueno, le pusieron una golpiza que lo creyeron muerto por predicar el evangelio. Y se levantó y ¿qué dijo? Señor, haz que caiga fuego del cielo y destruya esta ciudad, porque mira cómo han tratado a tu siervo. Dijiste que donde no me reciban, que me limpie el polvo de mis pies para que les caiga una maldición peor que la de Sodoma y Gomorra. Esa fue la oración. Mira cómo ora cuando se levanta a orar este hombre. Dice, quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas y miran y contienda por todos los hombres que se encuentran en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente. Y en otro lugar, dice Pablo, que nos oramos para que nos sea abierta puerta grande para la predicación del Evangelio, y, Señor, te pedimos para nosotros que nos des de nuevo. ¿Qué quiere decir que nos des de nuevo? Que prediquemos en todo lugar con valor. Nada de que no nos apedreen, nada de que no nos corroteen, nada de que les caigamos bien a todos, nada de que no pierda mi chamba, nada de como nosotros oramos. Nada de como nosotros oramos. Nosotros, Señor, acuérdate de cómo me echaron ojos de pistola y que se muera. Hermano, Dios, ahí te encargo a la hermana, mira cómo qué ojos me echa. Pues no que voy a espiritual, nomás porque soy buena gente no pido que caiga fuego del cielo, sino, Señor, pero ya verás cómo se va a rostizar allá en el infierno. Esas son nuestras oraciones, Señor. Y por lo que ora esta gente, por lo que ora la gente verdaderamente espiritual, dice el canto del español, ¿cómo se llama? Marcos Vidal, dice, antes morían abrazados en el circo romano. Ahora ven cómo vienen vestidos, de qué denominación son, que si son de la misma clase social, qué diferencias hay entre nosotros. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la fe virtud, es decir, aprendan a hacer cosas. Al aprender a hacer cosas, añadan conocimiento.
Al conocimiento aprendan a tener dominio propio. Y al aprender a tener dominio propio, añadan ¿qué? Paciencia. ¿Sabes cómo entiendo yo la paciencia? La paciencia está conformada de dos cosas: de ciencia, de paz, de tranquilidad y de ciencia. Ciencia es conocimiento de las cosas. Entonces, yo tengo paz en base al conocimiento que tengo de lo que sé que está por venir. Voy a tratar de explicarme. Si a ti, por predicar en cualquier lugar, te hacen la guerra, dice, ten por sumo gozo cuando por el hecho de poner por obra las palabras del Señor te cause persecución, porque sabiendo esto, que la prueba en ti produce dos cosas, o produce en ti la paciencia, que es paz, porque sabes que ahorita te van a golpear, que ahorita te van a corretear, que ahorita te pueden matar, que ahorita tú como madrecita mexicana puedes dejar a tus hijos en la orfandad por el hecho de predicar el Evangelio, sabiendo que los que mueran de esa manera, el Señor los tendrá por mártires y tiene un premio, un galardón especial. ¿O no has leído Apocalipsis? ¿O no has leído Apocalipsis? Pero nosotros no, Señor, ¿cómo voy a dejar a mis chiquitos, a mi esposa, capaz de que se vuelva a casar? O sea, nosotros vemos otras cosas que el Señor no ve. Dice, y a la paciencia, ¿qué tengo que añadir? ¿En qué verso estoy, hermano? Estoy en Santiago, ¿cómo lo voy a encontrar? Espérenme, voy. Paciencia. A la paciencia añadan piedad. ¿Qué es piedad? Tener misericordia de la gente. Hermano, analicemos honestamente nuestros corazones. Yo no sé cuántos comen en fondas, pero, híjole, eso de que estás comiendo y que pasan los jarochos. Y luego vienen los de banda. Y dices, chico. Y ves lo que dice la Biblia. Al que te pida, oh Señor, pero cantan recuerdo. Nada más quiero una hora de comer sin que haya alborotos así en paz y me mandas a los jarochitos. Les voy a dar 100 pesos, pero que no regresen toda la semana cantar por aquí. De 2 a 3 nomás. Eso es añadir a todas estas cosas piedad. Porque tú te ganas la vida haciendo algo, lavando pisos, en el taxi, como mi hermano, trabajas en una empresa, eres jubilado, como maestra, encargándote de los sistemas de tu empresa, diseñando casas, construyendo casas, transportando cosas. ¿Y eso es qué crees? ¿Y eso es qué crees? Pero tú no tienes piedad, no tienes misericordia. Quisiera solamente soportar a los jarochos y a las bandas, a la banda del recodo que pasa cada todos los días. ¿No será acaso también añadir piedad el saber que alguien está enfermo? Y yo te lo digo como gente que ha estado interna. ¿Sabes qué? Hay veces que nadie te visite, que te sientes tan mal que dices, no me visite. Ya lo dijo, ¿eh? Ya lo dijo. Para que al rato no salga con que 3 me visitaron y... No, dije, hay días. Pero hay otros días que dices, Señor, ¿y dónde está la iglesia? Una llamadita, ¿no? Hay veces que te sientes malo, pues ahora sí, ¿cómo adivinarle, hermano? Lo que usted quiere. ¿Y cuántas veces has orado por la gente que está enferma? ¿O cuántas veces has dicho, voy a ir a los hospitales a predicarle a la gente? Pero eso sí, Señor, que se conviertan, porque yo no tengo mucha paciencia como para que me digan que no. O no quiero que me correten, no quiero que me vean caras. O no quiero, como decía en la mañana, que nos pongan botes aquí. No, que nos ponen botes.
para que no nos estacionemos. Ahora tenemos, Señor, que caiga fuego del cielo y que todos los vecinos, para que entiendan que no nos deben de poner botes aquí, a tu pueblo, que somos perseguidos. Mira nomás, tenemos que caminar 2 cuadras. Pero nosotros tenemos otra actitud y lo que quiere el Señor es que tengamos, pero no solamente piedad, es una serie de cosas que tienes que ir añadiendo a tu vida, porque ahora tienes el Espíritu Santo y esta es la ruta, el mapa, el trazo que el Espíritu Santo te ha dado para construir una casa bien cimentada. Dice que si tú cimentas bien una casa, vendrán ríos y tormentas y no la moverán. Pero si se nos olvida de lo que nos dijeron del Espíritu Santo. Mira, dice, añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Sabes cómo puedes saber si tienes conocimiento? Tantito. Ahora sí me volteo. Si yo te digo, abre la Biblia en Eclesiastés 4, ¿cuántos la abrirían? Me volteo para no ver la respuesta. ¿Sabes qué? Si no sabes entre qué libros está Eclesiastés, o si no tienes idea de dónde está Eclesiastés, dime de qué tamaño crees que sea tu conocimiento. No porque no sepas la ubicación del libro, entiéndelo. Quiere decir que porque nunca, o muy pocas veces, o quizá la novela ha estado tan interesante, que no te ha permitido leer la Biblia en los pocos ratos que tienes de ocio. ¿Qué sería dominio propio? Que hagas exactamente lo mismo, solamente que a la mitad. A ver, explíqueme, hermano, esa me interesa. Si la novela dura 1 hora, nada más vas a verla, ¿qué mitad prefieres? ¿La del principio o la del fin? Yo vería la del fin, porque es cuando se queda interesante y más en viernes. Entonces, quiere decir que leería, si dura media hora la novela, 15 minutos a leer la Biblia y 15 minutos a ver mi programa favorito. Para tener conocimiento y dominio propio. Ya maté un pájaro de... ¿Te das cuenta? Pero no tenemos la disposición. No tenemos el deseo de agradar, porque no se trata de ahora en adelante, hermano, sábado y domingo leyendo la Biblia, No puedo atender a mi esposa, no la puedo llevar al cine, no puedo ayudar porque estoy leyendo la Biblia. Estoy añadiendo a mi fe virtud y a mi virtud conocimiento. No, tampoco se vale. ¿En dónde vamos? Piedad. Y a la piedad, añádele ¿qué? Afecto fraternal. Aquí en medio de nosotros, así como nos ves a todos bautizados, llenos del Espíritu Santo, que entendemos y comprendemos que venimos, hay en medio de nosotros gente que no nos caemos, que no nos hablamos, que somos, como dirían en el pueblo de mi papá, contrarios. ¿No? Que no, es que, mire, he tratado de saludarla, pero no puedo, no me callan. Y si te das cuenta es algo que tienes tú que añadir a tu vida, que tienes que añadir afecto fraternal. Mira, una de las características de lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo con la gente que se está perdiendo, es que están perdiendo el amor que hay entre padres e hijos. Y aquí te está pidiendo que tú tengas amor fraterno, amor entre hermanos. Que seas capaz de saludar a todos. Que seas capaz de poner la cara, de poner la mejilla cuando te ofendan. Y es que soy muy orgulloso, hermano. No, me viera en el mundo, yo era de los que se bajaban y les daba. Y aquí, no, aquí no. Aquí se trata de que pongas la mejilla. Y pídame lo que quiera menos. No, si no es que yo te lo pida, es lo que dice. Que añadas a tu piedad afecto fraternal, fraterno, de hermano. Eso quiere decir que tienes que pasar por alto
lo que te hayan hecho. Dice, hablando de problemas entre nosotros, entre hermanos, dice, aquí hay gente que no se habla que porque se le quedó viendo, que porque le dijo, que porque hizo, que porque le robó, que... Dice, ¿no habrá entre ustedes que tienen ese problema gente espiritual que pueda mediar y que pueda llegar a una resolución para que se ponga por obra? ¿Sabes qué hacían los cristianos de antes? Iban y se demandaban ante la justicia romana. Y Pablo los regaña y dice, ¿qué tienen que andarse peleando delante de los impíos? ¿Qué no hay en medio de ustedes una gente que diga, a ver, ¿qué le hiciste? ¿Qué te hizo? Es que me sacó la lengua. ¿Qué? ¿No era fiesta de disfraces? No. Ah, ofrécele una disculpa, perdónalo por favor, no era fiesta de disfraces y te sacó la lengua, mira nada más, qué ofensa, perdónalo. No, hermano, pero era la segunda vez, bueno, perdónase. Bueno, lo voy a perdonar otra, pero la siguiente ya no. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos que añadir a estas cosas. No es algo que te va a caer, es algo que tú tienes que provocar en ti, que buscar en ti, mediante Dios, mediante el Espíritu Santo, viviendo en tu vida. Esas cosas las tienes que añadir, no te caen del cielo. Dice, tú que tienes fe, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si lees con cuidado lo que dice este pasaje de segunda de Pedro, con lo que dice Gálatas capítulo 5, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y mira cómo termina el apóstol Pedro diciendo lo siguiente. Porque si estas cosas, este otra vez es un sí condicional. Es decir, si estas cosas están en ti, no que te lleguen, si tú buscas, si tú procuras tener estas cosas, hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué quiere decir abundar? Que tienes para comer tú y para dar y repartir. Que abundan en ustedes, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No te van a dejar estar ocioso. Como yo sé que no entienden lo que quiere decir la palabra ocioso, voy a poner un ejemplo para ejemplificar lo que quiere decir estar ocioso. Llega el chamaco de la escuela, come y la mamá le pregunta, ¿te dejaron tarea? No. Entonces, ¿qué es lo que se pone a hacer el chamaco? A estar, o sea, eso es estar ocioso. No es como cuando te vas de vacaciones, que ese es ocio, pero no estás ocioso. Cuando te vas de vacaciones a la playa dices, vamos a levantarnos, vamos a desayunar y como buena madrecita mexicana, que se les baja el desayuno porque si no les va a dar un calambre en el agua y ahí nomás quedan. A las 11 nos vamos a meter al agua y vamos a estar de 11 de la mañana a 7 de la noche, o sea, hasta el último rayo de sol. A las 7 salimos, vamos a cenar, pajareamos por ahí y nos vamos a dormir. ¿Ves cómo no estuviste ocioso? Porque hay un plan, hay una ruta para hacer las cosas. Y aunque estás de vacaciones, has programado tu tiempo. Pero, ¿hiciste la tarea? No tengo tarea. No, estás ocioso y sin fruto. No sabes lavar, no sabes planchar, no sabes trapear, no te acomides. Mejor no digo. Porque luego van a decir que su mamá me contó. No. Dice, verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles? Dices que tienes fe, pero no tienes virtud, no tienes conocimiento, no tienes amor fraternal, paciencia,
piedad, amor fraternal, amor. Dice, si no, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Y explica lo que es tener la vista muy corta. Es un ciego. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sabes qué dice esto? En otras palabras, dice, aquí hay gente entre nosotros que un día le predicaron, aceptó al Señor, se bautizó y ya, él cree que ya la hizo. Él ya cree que ya la hizo. Él no se preocupa por hablarle a la gente, por convivir con ella, por satisfacer necesidades de otros, por predicar el evangelio, por orar. Él ya es una chica o un chico palacio, o sea, él es otra onda. Quien cree eso y que no se está esforzando por santificarse, en otras palabras, porque todo esto te lleva a la santificación, y la santificación es importante. Dice la Biblia que nadie va a ver al Señor, sino que a mí me gusta ir a comer con los hermanos, y quisiera, como que tengo mi ruta y digo, hermana, un día la voy a invitar y la invito a comer, pero hay otros que no. Ah, es que usted dijo que a usted le gusta. Sí, pero a mí me gusta porque aquí dice que me tiene que gustar, que tengo que disfrutar, comer. Ah, no pongan a parir chayotes, o sea, no me inviten al campo. Antes era Boy Scout, ahora ya no. Pero si eso es una obsta para que digan que no me gusta convivir, chavos, pues no sé cómo le voy a hacer, ahí voy, pero se ordenan, porque, bueno, tenemos que aprender a hacer cosas que antes no hacíamos. Y tenemos que aceptar hacer cosas. Tú lee lo que dice, por ejemplo, el libro de los Hechos en el capítulo 4 al final, que dice, ¿ah? Que dice algo así como las cosas que hacía la iglesia cuando estaba en lo mejor. En lo mejor dice, y partían el pan, ¿cómo dice Juan? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. En el partimiento del pan, o sea, nada de que a la hora de la Santa Cena compartían el pan, hermano, no me perjudiques. Se trata de que te sientes a comer con los hermanos. Pero como aquí hay mucho ejecutivo de película, ¿no has visto las películas a los ejecutivos cómo llegan en limusinas? Ellos no se suben al metro, viajan en helicóptero porque tienen prisa, viajan en aviones privados porque cómo se van a escalar con la raza. O sea, puro ejecutivo de película. Aquí nada de que platico con el hermano, que qué se te ofrece, que no, hermano, al débil en la fe soporta. No, eso aquí, puro ejecutivo de película. Hermano. Aquí ya hermano Daniel, me anotó que vine, ya. Llegué antes de la predicación, o sea que sí me valió, ahí nos vemos. No, hermano, por Dios. Dice, quien no hace estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, ha olvidado por qué entró a todo esto, ha olvidado el perdón de sus primeros pecados y cree que desde ese día no volvió a pecar y no se santifica y no se purifica. Lo que se le olvidó a es que sin santidad nadie verá al Señor. Pero tú dices, no, hay excepciones. He aquí uno. Y lo peor es que nos reímos, no entendiendo que sin santidad, no solamente sin arruga, sino sin arruga y sin mancha, no vamos, si no tenemos, si en nosotros hay arruga o mancha, no vamos a ver al Señor. De eso se trata la vida cristiana. No se trata de que, ay, ahora sí me gustó la predicación. Ponla por obra. Ponla por obra. Si tú eres un chavo que llegas a tu casa
comes y tu mamá te pregunta, ¿tienes tarea? No, no estés de ocioso, no estés de ocioso. ¿Que no habrá una tienda de abarrotes? ¿No habrá una panadería? ¿No tendrás un cajón para bolear zapatos? ¿No tendrás algo que hacer? Vamos a ponernos en pie, hermanos. No estoy enojado. Termino con el verso 10 que dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque te recuerdo que tú elegiste este camino. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nunca vas a caer por la tentación del diablo. Nunca. Si tú te propones hacer estas cosas. Señor, nuevamente te pedimos en el nombre de Jesús que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender cuál es el largo, el alto, el ancho y lo profundo de tu amor. Y que recordemos de dónde nos has sacado. Y a los que no has sacado, no han salido, Señor, porque no han querido, porque no han entendido estas cosas, dales la revelación, Señor, de cuál es el deseo para con sus vidas. Y los que ya tenemos ese deseo, Señor, los que ya hemos salido de ahí, fortalécenos, Señor, en nuestro hombre interior, para que comprendamos el amor tan grande que has tenido para con nosotros y cuál es tu deseo de santificación para nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.